Es la hora de Panorama, información veraz, análisis serio y opinión calificada en torno a la actualidad de Medellín y Antioquia. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. Bienvenidos. 12 del mediodía en punto, oyentes de Munera Eastman Radio, tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a otra emisión más de Panorama, información, opinión y análisis. Hoy, sábado 19 de agosto del año 2017. Ya están listos nuestros periodistas, nuestros analistas, nuestros invitados, nuestros compañeros en la mesa de trabajo. John Valencia en la parte técnica, nos asiste allí en la consola multiplicadora de sonido. Don Pedro Stoelafón es nuestro productor general. Claudia Saldarriaga, buenos días, una mañana lluviosa en Medellín. Hola Jorge, muy buenos días, sí, un saludo muy especial en este día frío y lluvioso para usted, para nuestro amigo Valencia y para todos nuestros radioescuchas. Luz María Stoelafón, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora en una semana que estuvo llena de conmoción desde todos los puntos de vista, muchísimas noticias, hay mucho análisis que hacer y aquí estamos listos para proveer toda la información y la opinión. Don Pedro Stoelafón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Jorge, compañeros de la mesa de trabajo y a ustedes, estimados oyentes de Panorama. Esta semana, como dice Luz María, ha sido no una tragedia, el mundo entero está en tragedia, está que arde, como ardió Moravia, como ardió Barcelona. 12 del mediodía, un minuto, ya tenemos listo nuestra agenda informativa para el día de hoy. Este es Panorama, información, opinión y análisis. Panorama Nacional, porque somos país. 12 del mediodía, un minuto, y a esta hora nos complace saludar en estos micrófonos de Panorama aquí en Munera Eastman Radio al exgobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Doctor Luis Alfredo, buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta casa periodística para dialogar con nosotros. Muchas gracias, saludo muy cordial para el programa Panorama de Munera Eastman y aquí a entera disposición. Doctor Luis Alfredo, pues los antioqueños y los colombianos se sintieron esta semana preocupados. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Cómo recibió las últimas noticias conocidas por su exabogado, quien en estos momentos no presta los servicios para su defensa? Bueno, lo que tengo que decir es que en todo caso, mi proceso que terminó el pasado 6 de marzo fue un proceso que se adelantó, en el que pudimos desenmascarar los falsos testigos que quisieron comprometer mi nombre, quisieron engañar la justicia. Salimos adelante y ahora pues resulta que se hacen especulaciones sobre lo que puede suceder con magistrados del... Doctor Luis Alfredo, muchos abuelos decían que al árbol que más frutos da es al que más piedra le tiran. Cada que su nombre empieza a sonar para un cargo público, empiezan la famosa propaganda negra contra su nombre. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Él es exgobernador de Antioquia y esta semana se conoció pues el tema de algunos sobornos que podían hablar de que había pagado, y ya el doctor Luis Alfredo, a través de un comunicado, a través de sus abogados, ha dicho que se han caído los testigos. La justicia misma ha dicho que no hay más testigos, no hay pruebas contra él, solo se está esperando el fallo, pero es un hombre, Claudia, con aspiración presidencial. Sí, efectivamente, él inclusive había dicho desde principios del año, desde cuando salió nuevamente a disfrutar la libertad, que esperaba que se resolviera su situación para definir sus aspiraciones, porque él es un digno candidato a la presidencia de la República. Jorge. Doctor Luis Alfredo, ahora sí volvemos a escucharlo. ¿Está usted en el diálogo con nosotros sobre su defensa? De modo que no tengo nada distinto que decir, que puedo dar explicación de cualquiera de mis actuaciones en la vida pública, en el privado y sobre todo en mi proceso. Para que todavía no se ha resuelto, no ha habido el fallo definitivo que yo he esperado, porque logramos vencer y demostrar al país quiénes eran los falsos testigos y cuál era y por qué se daban esas declaraciones para que yo estuviera fuera de la vida pública, de la política. Ahora seguiré para adelante visitando el país, las regiones, y ya oportunamente tomaremos las decisiones a que haya lugar. Así que seguiré adelante recorriendo el país. A propósito, doctor Luis Alfredo, decíamos en esta mesa
de trabajo hace unos minutos que los abuelos decían que al árbol que más frutos da es al que más le tiran. Su nombre es un hombre con talla presidencial y cada que empieza a sonar a nivel nacional pues viene esta propaganda negra, si la podríamos llamar así, en su contra. Así es, solo cuando hay elecciones, ustedes los periodistas pueden darse cuenta más que todo, solo cuando hay elecciones llegan acusaciones porque tienen miedo de que yo sea candidato a la presidencia de la República. Hace 4 años me sacaron por declaraciones falsas y ahora también quieren hacer algún escándalo, pero yo estoy dispuesto a dar toda la explicación. No habrá prueba alguna en mi contra porque no tengo rabo de paja, como decimos los antioqueños, de modo que seguiré adelante dándole la cara al país. Doctor Luis Alfredo, a propósito, viene recorriendo los territorios, ¿cómo lo han recibido? ¿Cómo ha visto el país? ¿Y qué viene para el futuro de Luis Alfredo Ramos Botero? Bueno, he estado recorriendo el país, he estado en más de 15 departamentos, más de 15 capitales, he repetido pues algunas de ellas, he estado varias veces en algunas de ellas y una receptividad impresionante. La gente quiere un cambio en Colombia, la gente quiere cambiar el gobierno actual, la gente quiere un cambio de rumbo. Más del 90% de los ciudadanos quiere que se dé ese cambio y por eso estamos estudiando esa posibilidad de ser candidatos. No la he anunciado todavía, pero en su momento se hará. Espero seguir dándole la vuelta al país, dialogando con la gente, con los ciudadanos de todas las regiones y sobre todo estoy yendo a las universidades. He ido a más de 20 universidades dialogando con los universitarios, con los docentes y sobre todo tomándole el pulso al país, qué es lo que quiere la gente, qué está pensando particularmente, qué está pensando en este momento y qué está pensando para el próximo año cuando cambiaremos el gobierno nacional. De modo que en eso seguiré y vamos a hacer presencia en los demás departamentos. Tengo una agenda bastante amplia para las próximas semanas y seguiré llevando un mensaje también. Y es un mensaje de pedirle al ciudadano de a pie, al ciudadano del común, que nos unamos todos para cambiar el rumbo de Colombia. Que empiece todo esto no solo por distintas colectividades, por el Centro Democrático, por los conservadores, por los liberales independientes, por los cristianos, por los laicos, sino que sobre todo sea el ciudadano del común el que le ayude a nuestro país a cambiarle el rumbo a la nación, porque como vamos supremamente mal en todos los aspectos, en el económico, en el social y sobre todo en esa revoltura política que se ha hecho en los últimos años. Y finalmente, ¿está usted dispuesto a ser ese conciliador, ese bálsamo para unir todas esas tendencias del país y sentarlas en una misma mesa? Por supuesto, hay que trabajar con criterio de conciliador, hay que sin una agresividad. Yo creo que en lo que hay que ser muy afirmativo es en el cambio de rumbo del país. El país no puede seguir en la misma situación. No es sino ver todos los indicadores económicos para mirar que vamos muy mal en la inversión extranjera, que vamos muy mal en la inversión colombiana, que hay un proceso de desindustrialización, la industria baja, que el comercio ha caído entre el 30 y el 40%, es una crisis espantosa del sector comercial, que hay un déficit fiscal tremendo de más del 4% del PIB. Bueno, tantas cosas que el presupuesto que sigue será un presupuesto muy estrecho, el del año entrante, con un crecimiento mínimo que el 1%. Así que toda esa crisis económica lleva a problemas sociales, que es lo que se están viendo en distintas zonas, en distintos departamentos del país, generalmente en las zonas de frontera y también en todo el Pacífico colombiano. Así que vamos hacia adelante a cambiar de rumbo de la nación, a que cambie el gobierno que tenemos y apoyar esa gran coalición por Colombia de la que están hablando el presidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana. Doctor Luis Alfredo Ramos, y esa crisis ya nos contagió. Una de nuestras empresas insignia, la fábrica de tejido del Hato Fabricato, pues cerrará por 14 días y es lamentable lo que está pasando en la industria colombiana. Doctor Luis Alfredo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Panorama en Munera Isman Radio y seguiremos en contacto para conocer cómo sale usted adelante en esta nueva lucha por su justicia en el país y muy seguramente por las noticias que le va a anunciar al país. Que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Panorama. 12 del mediodía, 10 minutos. Este es Panorama, información, opinión y análisis. Al aire.
Panorama. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Aunque no me ves, siempre estoy cerca de ti, expandiéndome bajo la tierra para llevarme lo que no necesitas y darle un ambiente más saludable a tu vida. Si me das la confianza de estar ahí, yo te doy calidad de vida. Soy el alcantarillado de EPM y tu bienestar es mi destino. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. El Consejo de Medellín es la representación de los ciudadanos ante la administración pública. Tú tienes el poder de elegir y así transformar la ciudad. El poder es tuyo, haz parte del proceso, participa y juntos construyamos una mejor Medellín. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Información veraz, análisis serio, opinión calificada. En Panorama. 12 del mediodía, 13 minutos. A esta hora llega la opinión a Panorama. Saludamos al abogado Rubén Darío Barrientos González. Buenas tardes. Amigos de Panorama, muy buenas tardes. El día jueves estalló el polvorín. El abogado asesor Camilo Cuervo le había manifestado recientemente a la revista Dinero que por una modificación de la norma se generaba la obligación de otorgar 2 días adicionales de vacaciones a los trabajadores que se sumaban a los 15 de ley. Mientras el presidente de la ANDI pegaba el grito en el cielo, la ministra de Trabajo explicaba a los medios que había una mala lectura de la actualización de la ley 1361 de 2009 y aclaró que simplemente se ordenaba un instructivo para que los empleadores realizaran actividades en las cuales participaran empleados y sus familias. Era pues un descache, un despiste del asesor. La ley dice que se debe facilitar, promover y gestionar una jornada por semestre en la que los empleados puedan compartir con sus familias en un espacio suministrado por el empleador. Pero, ojo, se puede acordar que esos 2 días sean de permiso, no de vacaciones. Ojo, no de vacaciones. Esto es lo que se conoce como salario emocional bajo una cápite de evento de bienestar. Hubo morbo y sensacionalismo en Colombia, como nos gusta a nosotros. Feliz resto de tarde, amigos. En Panorama, esta es la actualidad de la ciudad, de nuestra ciudad. Y lamentablemente ayer conocíamos la noticia, Pedro y Claudia, de el incendio que devoró varias viviendas en uno de los sectores más pobres de la capital antioqueña, Moravia, aquí donde estaba el antiguo basurero de Medellín. Más de
100 familias lo han perdido todo y por eso la alcaldía de Medellín esta mañana hizo consejo extraordinario de gestión del riesgo y también llamó a la solidaridad de todos los medellinenses. Sí, efectivamente, Jorge, llamaron a la solidaridad y tenemos todos los antioqueños y Colombia entera, unirse a esta campaña del alcalde en favor de Moravia. Muy triste lo que ha pasado y, como usted decía, el alcalde llamó a la solidaridad para todos los damnificados del incendio en Moravia. Han sido censadas allí, Pedro, 471 familias integradas por 748 niños, niñas y adolescentes, 696 adultos, para un total de 1.441 personas. 124 familias están albergadas en la institución educativa El Bosque y 186 en autoalbergue. Y es muy importante, Jorge, que la gente tenga en cuenta que si se quiere unir a esta gran campaña, se habilitó una cuenta corriente que pertenece a la corporación Antioquia Presente con el fin de recolectar fondos para ello, y es la cuenta del Bancolombia número 0036666661. Allí en esa cuenta podemos consignar lo que creamos conveniente para ayudar a los damnificados de Moravia. Además, también los usuarios de Tigo Une lo pueden hacer a través de la línea telefónica 018-041-1011, 018-041-1011, y esto se cargará a la cuenta de los servicios públicos. 12 del mediodía, 17 minutos, y a esta hora tenemos comunicación para hablar de este tema con el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Andrés, bienvenido a Panorama aquí en Munera Isman Radio. Usted participó esta mañana del Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo con las primeras autoridades de socorro de la ciudad. ¿Qué balance le podemos presentar a los medellinenses a esta hora? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a vos, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a quienes nos escuchan en este momento a través de Panorama. Pues nada, te cuento que se activó esta mañana en efecto el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Se aprobó por supuesto la declaración de calamidad pública toda vez que se requieren acciones inmediatas y urgentes en este sector de Moravia, que pues ya sufrimos ese dramático incendio que la ciudad por supuesto ofreció el día de ayer. Las autoridades de Medellín, como lo dijo Pedro y lo dijimos ahora, han activado la línea para donaciones a través de la Corporación Antioquia Presente en Bancolombia y una línea telefónica. Quienes quieran de pronto donar kits, mercados, ¿dónde lo pueden hacer llegar, Andrés? Por favor, que lo hagan a la Cruz Roja, ¿cierto? La Cruz Roja es el único organismo en este momento que está capacitado, que tiene las instalaciones perfectas para en efecto recibir todo lo que en materia de ayudas en virtud de la solidaridad de los ciudadanos de Medellín pues pueda brindarse y presentarse. Invitamos a todos los ciudadanos que tengan, insisto, alimentos no perecederos, kits de cocina, kits de aseo, herramientas para que en efecto las comunidades pues puedan salir de estas condiciones o por lo menos no se revictimice aún más a esta población. Pues se los agradecemos mucho y sobre todo la comunidad se los agradece mucho. Es el espacio más propicio de Medellín para que en efecto se logre esta tarea. Vamos a aprovechar su presencia en estos micrófonos para hablar de otros temas de ciudad que usted maneja, secretario. El tema de Altavista, ¿cómo sigue la situación con estos hermanos vecinos aquí del corregimiento de Belén de Altavista? Bueno, es una situación bien compleja la que se vive en el corregimiento, en particular en la centralidad, que digamos que es la zona más compleja de las microcuencas que tiene este corregimiento en particular, la zona que se conoce como Mano de Dios o que se conoce como Amanecer, y la zona de Los Chivos, que es donde ha presentado en particular la mayor cantidad de denuncias por enfrentamientos de parte de las comunidades. En particular pues se tienen algunas ideas de unos combos o estructuras delincuenciales que tienen presencia en el sector, ¿cierto? Que ya son conocidos, los de Altavista, los de Mano de Dios, los de La Lágrima, al otro lado los de Los Chivos, pues que son estructuras delincuenciales, algunas de ellas históricas, tristemente históricas, en este corregimiento, que por supuesto está en este momento en tarea de los organismos de seguridad y justicia, de la Fiscalía, de la Policía, adelantar cualquier tipo de investigaciones para que en efecto de manera muy rápida solucionemos esto. La seguridad integral, digamos que van dos vías. Uno, la seguridad propiamente, que es lo que acabo de mencionar, y segundo, la oferta del Estado, la posibilidad de brindar oportunidad, la posibilidad de llevar desarrollo, la posibilidad de llevar justicia cercana. ¿Para qué? Para que la ciudadanía jamás se sienta sola en el territorio y para arrebatarle esa falsa capacidad de justicia que quieren implementar hoy las estructuras criminales en el territorio. Secretario, la ciudad esta semana estuvo conmocionada por lo que el colombiano llamó las 100 horas de miedo en la Comuna 13 por un enfrentamiento entre bandas. ¿Qué nos puede usted contar sobre esta situación? Pues Luzma, yo te cuento, la situación de la Comuna 13 es una situación que se agrava hace aproximadamente 20 días, que tiene lugar un operativo muy fuerte de parte de la policía dirigido a nivel nacional
en contra de la estructura delincuencial La Agonía, después de este operativo en el que se capturaron a cerca de 17 personas pertenecientes a esa estructura criminal, pues tiene lugar una cadena de reestructuración que por supuesto también incluye lastimosamente homicidios en el sector. En particular, pues no solamente en La Agonía se han presentado enfrentamientos o situaciones pues de inseguridad, sino también en el sector de la Independencia y el Salado, que es precisamente donde aparentemente se había registrado esta dinámica. No obstante, siempre es muy importante señalar, a pesar de que las condiciones de seguridad en algunos puntos son difíciles, ¿cierto? No son permanentes, ¿cierto? El Estado, digamos que llega muy rápidamente al territorio y permanece en el territorio, pero digamos que el miedo se apodera de las comunidades. Esta idea pues, de que fueron 100 horas seguidas de miedo, de enfrentamientos, de que hubo paro de transporte y todo esto realmente no sucedió. No obstante, sabemos del miedo de la comunidad, sabemos del miedo que están sintiendo en este momento las personas de este sector, sabemos que quieren que haya intervenciones inmediatas y ya está trabajando al respecto también con los organismos de seguridad y justicia. Secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, siempre que lo llamamos yo le pregunto por el tema del fútbol, porque sé que a usted le apasiona, lo hemos visto correr en el estadio como los jugadores en la cancha controlando los operativos. ¿Qué fue lo que pasó esta semana en el partido Nacional América? Y para el futuro, ¿qué medidas se van a tomar? Porque no podemos que, como lo hemos dicho, por algunos vándalos, barristas, no hinchas, que no respetan ni al compañero ni a su propio equipo, podamos, los que nos gusta ir al fútbol, pues frustrarnos de acompañar los equipos. No, pues hombre, sí, en efecto, en esta ocasión también tuvimos una situación de desorden al final del partido que empañó una labor estupenda de parte de las autoridades. Recordemos que era un partido muy difícil, un partido tipo A, que es un clásico de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional y el América de Cali. En esta ocasión, pues, se tomaron todas las medidas de seguridad para que no se presentaran ningún tipo de inconvenientes con algunas partes del hinchada de la América, en especial Barón Rojo, que es un hinchada que ha manifestado desde que volvieron a las situaciones de desórdenes en todos los estadios en los que han llegado y situaciones de violencia en todos los estadios en los que han llegado, por lo cual, pues, tomamos las medidas de seguridad pertinentes. Se logró, digamos que hubo un éxito rotundo en materia pues de este control de ingreso al estadio, no tuvo ningún tipo de dificultad con los hinchas del América. Dentro del estadio solamente se retiraron a cerca de 35, 37 personas que se presumían hinchas del América, pero lo hizo la autoridad, lo cual es también una ventaja. ¿Qué pasó? Al final, en las puertas 11 y 12, que es en las puertas de norte, entre mismos hinchas de Nacional, ¿cierto? Este grupito que ya es tristemente famoso, un grupo que genera en ocasiones desórdenes dentro del estadio, la mafia y los rebeldes, generaron una situación de desorden ahí por una aparente amenaza que tuvieron. En las puertas 11 y 12 dañaron un pitón, dañaron algunos acrílicos donde se guardaban las mangueras, se robaron un extintor, o bueno, se desapareció un extintor. Y pues nada, ahí tenemos ya la identificación, las cámaras del estadio siguen siendo una ventaja muy importante para nosotros. Sabemos quiénes fueron, 5 personas fueron judicializadas, conducidas a Sijin, anotadas pues por supuesto, para poder tomar medidas. Estamos a la espera que llegue la información por parte de Sijin, pues que con toda esta dinámica, por supuesto, de la ciudad, digamos que tenemos otra prioridad en este momento, pero con la información de Sijin ya se procederá a iniciar audiencia pública para garantizar, por supuesto, derechos y debido proceso a quienes cometieron este tipo de actos vandálicos. Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Panorama a través de los 790 de Munera Isman Radio, y nuevamente llamar a la solidaridad del pueblo medellinense, del pueblo antioqueño y del pueblo colombiano, porque Moravia nos necesita. Así es, muchísimas gracias. 12 del mediodía, 25 minutos, este es Panorama, información, opinión y análisis. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 25 minutos, llega a esta hora la opinión del sociólogo Luis Guillermo Pardo Cardona. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes de Panorama. Hoy queremos hablar sobre Colombia, sobre nuestro volcán Colombia. Es el único país donde unas noticias son inverosímiles y superan a otras noticias. Del segundo día de las FARC, en el sentido de que ya han dejado de ser guerrilla, todas las armas las sacó las Naciones Unidas, las zonas veredales transitorias de normalización se acabaron, ya se convierten en zonas de la sociedad civil, en espacios de capacitación, de reincorporación. Pasamos como un volcán a el incremento de la violencia en el paro minero en Remedios en Segovia. No hay solución, no se avisora discusión, no se avisora diálogo, los mineros artesanales siguen perdiendo, la empresa canadiense sigue negándose a lo básico con respecto al gobierno, al tratamiento del gobierno colombiano
al pueblo de Segovia y de Remedios, y por ahora no hay solución. Es una lástima que el SMAT reemplace al gobierno municipal, al gobierno departamental y al gobierno nacional. Qué tristeza. Segundo tema, el escándalo de Odebrecht, de toda la corrupción, ha sido reemplazado ya por el escándalo de las altas cortes, 2 altas cortes de la Corte Suprema de Justicia, 2 presidentes investigados, 2 presidentes en proceso posiblemente de corrupción, 2 presidentes con tráfico de influencias, con decisiones de por medio complejas, y a su vez 3 senadores implicados en este nuevo escándalo de corrupción, entre ellos afortunadamente nuevamente el senador, el gobernador y el alcalde de Antioquia y de Medellín, Luis Alfredo Rames Botero, a quien deseamos la mejor de las suertes. Por último, se confirma la cárcel para el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Eso no es buen mensaje para la ciudad, no es buen mensaje para el tema de la paz y la seguridad de Medellín, y seguiremos muy pendientes de estos temas. En fin, Colombia es un volcán en medio de muchos volcanes que hay en el mundo y en particular en América Latina. Buenas tardes, queridos oyentes de Panorama. Al aire, Panorama. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Recorro mi camino desde los lugares más recónditos para acompañarte e iluminar los momentos más importantes de tu vida. Si me das la confianza de llegar a ti, te doy la seguridad de estar ahí. Soy la energía de EPM y tú eres mi destino. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Deja el carro en casa. Estas vacaciones son para relajarse y compartir. Descansar el volante. Escoge el plan que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. El Consejo de Medellín es la representación de los ciudadanos ante la administración pública. Tú tienes el poder de elegir y así transformar la ciudad. El poder es tuyo, haz parte del proceso, participa y juntos construyamos una mejor Medellín. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. En Panorama, los personajes que hacen noticia. 12 del mediodía, 30 minutos, y hoy el personaje que hace noticia es uno de nuestros columnistas de esta casa periodística Panorama. Lo tenemos desde Bogotá, Pedro. Muy buenas tardes, doctor José Gregorio Hernández. Bueno, para nosotros y para los oyentes de Panorama, tenerlo a usted en directo desde Bogotá. Como usted mismo lo ha manifestado en diferentes oportunidades, en La Voz del Derecho y en sus comentarios a nivel nacional, la crisis de la administración de justicia es ostensible, profunda y grave, y que cuando sucumbe la justicia desaparece el Estado de Derecho. Ese tema, ¿por qué lo conmueve a usted tanto y qué le puede decir a los colombianos y a los oyentes de Panorama respecto a esa crisis tan grande que hay? Bueno, Pedro, un saludo cordialísimo para sus oyentes y para el equipo de trabajo. Me siento muy honrado de participar una vez más en este programa en directo. Y la primera pregunta o la parte inicial de la pregunta la respondería así: me conmueve como exmagistrado de la Corte Constitucional, también pertenecí en su momento a la Corte Suprema de Justicia,
y me conmueve como ciudadano colombiano. La crisis en la administración de justicia, Pedro, no es nueva. Yo creo que se viene incubando hace algunos años, y no propiamente por culpa de la Constitución de 1991 como se ha venido afirmando sin mayor análisis. La Constitución puede tener elementos que sean dignos de modificar, de adecuar, de precisar, pero el problema no reside tanto en las instituciones sino en las personas. Lo primero que puede advertirse es que la crisis en la administración de justicia está enmarcada en una gran crisis que afecta a todas las instituciones, y yo alcanzaría a decir que también a la sociedad colombiana. ¿Por qué razón? Porque hace un tiempo se han venido perdiendo los valores y los principios. No voy a hacer una referencia religiosa, pero sí tengo que decir, ya no se respeta la moral, que ya no se respeta la ética. Cada cual quiere hacer sus cosas para lograr sus propios y particulares objetivos sin atención a qué se puede hacer y qué no se puede hacer éticamente. Y entonces cada cual dice, todo vale. Y si yo quiero conseguir dinero, pues todo vale para conseguir dinero. No importa cuál sea mi responsabilidad ante el país y ante el derecho. Y creo yo que precisamente el Estado de Derecho es el más afectado, porque la crisis no solamente es de la justicia, sino también es del gobierno, del Congreso, de las instituciones. Creo que se han venido presentando una serie de acontecimientos muy graves para la vigencia del Estado de Derecho. Comencemos por decir que en el año 2016, el 2 de octubre, se votó un plebiscito en el que ganó una opción. Esa opción fue la del no, y el gobierno olímpicamente desconoció los resultados del plebiscito. No solo eso, sino que el gobierno propició que fuera el Congreso, a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, el que refrendara popularmente los acuerdos, como si la refrendación popular la pudiera hacer un órgano como el Congreso cuando corresponde específica y exclusivamente al pueblo en el cual reside la soberanía. Pero fuera de eso se han venido aprobando una serie de normas por la vía del fast track, sustituyendo la Constitución. La Corte Constitucional ha venido dando palos de ciego, es decir, ha venido dictando sentencias que entre sí son contradictorias. El sistema jurídico parece periclitar porque todo se presta a interpretaciones, entonces ya no hay unas reglas fijas a las cuales atenerse. En lo que concierne a la administración de justicia, hemos caído en una situación en virtud de la cual los candidatos a magistrados, a procurador, a fiscal, a defensor del pueblo tienen que estar abriendo campaña, lo cual me parece insólito desde el punto de vista de semejantes cargos tan importantes. Entonces hay que hacer campaña, hay que hacer lobby, hay que presentarse ante cada uno de los posibles postuladores o electores, y hay además que ofrecer cócteles, almuerzos, comidas, etcétera, si alguien quiere ganar un puesto. Y el criterio tradicional era el criterio de la hoja de vida, de la trayectoria, de la experiencia, de la carrera que se hubiera hecho, de la limpieza de las actuaciones anteriores. Todos esos conceptos actualmente no importan, porque lo que importa es el respaldo político. Lo que importa es a qué me comprometo a cambio de que voten por mí, bien sea para postularme o para elegirme. Todo eso es corrupto, no me cabe la menor duda. Hay corrupción y por lo tanto la única manera de salir avantes para que el barco no termine de hundirse es reformulando la manera como las personas llegan a desempeñar los altos cargos y reformulando igualmente las políticas que observan quienes postulan o quienes eligen, los criterios de selección, sí, etcétera. Eso, desde luego, acompañado de que a quienes hayan delinquido en verdad se les apliquen las instituciones, y como dice el presidente de la República en un sonsonete que ya resulta contrario a lo que viene pasando, porque él manifiesta siempre que
les caerá todo el peso de la ley. Esas son cosas que al fin y al cabo nunca llegan y nunca se cumplen, y hay además mucha impunidad. Doctor José, de tal manera que yo resumiría diciendo, tenemos que recuperar los valores, recuperar los principios, recuperar la ética. La educación tiene mucho que ver en esto, y además es necesario que se apliquen las normas vigentes, que en verdad caiga el peso de la ley sobre quienes han delinquido, y que hacia el futuro, para seleccionar a los jueces, magistrados, procurador, fiscal, contralor, defensor del pueblo, etcétera, se cambie el criterio actualmente vigente, que es el del apoyo político. Doctor José Gregorio, haciendo seguimiento a lo que usted está diciendo, entiendo que es un llamado a aplicar las normas, leyes y el sistema jurídico que ya existe, de pronto haciendo unas modificaciones pequeñas, pero no en su totalidad. Y por eso aprovecho para preguntarle sobre el debate que hubo esta semana en torno al proyecto de acto legislativo 04 de 2017, por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado, que a ojos de muchos parecería una redundancia, puesto que esto ya está estipulado en las instituciones existentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo estoy de acuerdo con quienes afirman que es una redundancia, es una repetición completamente innecesaria, porque evidentemente el uso de las armas por parte de organizaciones privadas y fuera de lo que dispone el ordenamiento jurídico, que confía el legítimo manejo de las armas a la fuerza pública primordialmente, o a quienes estén debidamente autorizados en los términos de la ley, pues si eso está tan claro en la Constitución, yo no veo para qué tenemos que repetirlo. Hay antecedentes, por supuesto, en las llamadas convivir, creo que en relación con las convivir hay ya una cosa juzgada de la Corte Constitucional que las declaró válidas. No estuve de acuerdo, pero ese fue el fallo de la Corte Constitucional, y en todo caso la actividad de los llamados grupos paramilitares o autodefensas, o la actividad de otros grupos que atenten contra la paz pública, que cometan crímenes de lesa humanidad, que pretendan sustituir al Estado en su función, todos esos actos están hoy condenados por nuestro sistema jurídico. El concierto para delinquir está sancionado el homicidio, está sancionada la tortura, están sancionados todos esos actos en virtud de los cuales se utilizan las armas que son del Estado. Entonces el uso por fuera del ordenamiento jurídico de las armas también constituye un delito. En fin, yo creo que todas esas conductas no hay necesidad de decir en una norma que están prohibidas, porque de pronto puede ocurrir que al prohibir lo que ya está prohibido, podría alguien pensar en el futuro, no, entonces se estaba haciendo bien, entonces el paramilitarismo estaba permitido en Colombia. No estaba permitido. Doctor José Gregorio, quiero aprovechar la presencia suya en estos micrófonos. Hoy abrimos la emisión de Panorama de este sábado 19 de agosto en directo con el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero. Usted, como jurista, como un hombre estudioso del derecho, como expresidente de la Corte Constitucional, como una de las personas más importantes en el derecho colombiano, ¿qué piensa? ¿Qué va a pasar con el juicio del doctor Luis Alfredo Ramos Botero? Porque se piensa desde Antioquia que cada que sale su nombre a flote para una aspiración, lo ven con talla nacional de una candidatura presidencial, salen a hacerle la famosa propaganda negra. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe fallar este caso absolutamente en derecho y con arreglo a las pruebas existentes. A mí me parece que no podemos en este momento tampoco, a pesar de que se ha encontrado que alguno de sus defensores puede haber incurrido en actos de corrupción, eso es lo que se está afirmando por parte de la Fiscalía General de la Nación, con base en investigaciones adelantadas por autoridades de los Estados Unidos. A pesar de eso, sin embargo, él tiene a su favor, como todos los implicados en la posible comisión de delitos, el principio constitucional y el derecho
al debido proceso y goza de la presunción de inocencia. Entonces, mientras esa presunción de inocencia no sea desvirtuada por un fallo definitivo, debemos entender que es inocente y ya será la autoridad correspondiente, la Corte Suprema de Justicia, la que diga la última palabra. Lo que sí creo es que habrá que acatar el fallo, cualquiera que sea, de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que la Corte va a fallar en derecho, como creo que así ocurrirá. Doctor José Gregorio, yo quiero aprovechar también este momento suyo y preguntarle qué piensa usted de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y qué opina sobre ello, y si usted considera que se le podría poner un límite y enmarcarla solo en la reforma a la justicia. Yo creo que una Asamblea Constituyente, que desde luego ha venido desacreditada en los últimos días por la convocatoria que se hizo en Venezuela, es un mecanismo en Colombia perfectamente válido que la Carta Política contempla, la que se utilizó inclusive para el nacimiento de la Constitución, que ahora tiene 26 años. Y la Asamblea Constituyente sería procedente, yo hace algún tiempo lo he venido sosteniendo, porque como el gobierno sustituyó al pueblo con el Congreso para la aprobación del acuerdo de paz y para su ratificación, en donde digo, el Congreso invadió a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional la órbita propia del Congreso, del pueblo colombiano. El Congreso invadió la órbita del pueblo. Yo creo que una Asamblea Constituyente sería el mecanismo para poner las cosas en su punto y para revisar todo lo que se ha actuado. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque una Asamblea Constituyente tiende a desbordarse. De manera que tendríamos que aplicar el artículo 376 de la Constitución, a cuyo tenor la Asamblea Constituyente debe estar delimitada en su competencia, y eso únicamente lo puede hacer la ley del Congreso, que convoque al pueblo para que a su vez el pueblo convoque la Constituyente. Ese es el mecanismo que está previsto en el artículo 376 de la Constitución. En la ley correspondiente debe delimitarse, es decir, cuál es el temario, cuáles son los temas. Por ejemplo, administración de justicia. Y aún delimitada es peligroso que la Asamblea Constituyente desborde los límites de su actividad. Si los ha desbordado el Congreso a propósito del Fast Track y a propósito de la implementación de los acuerdos de paz, ¿cómo será una constituyente? Pero para responder la pregunta con claridad, a mí me parece que el único mecanismo que en este momento podría devolvernos a una normalidad en medio de una crisis institucional que hace tiempo se viene presentando sería una Asamblea Constituyente, eso sí, delimitada en su competencia. Doctor José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional, pues es muy grato para nosotros siempre contar con su apoyo en su columna de opinión cada 8 días y sus conceptos en estas entrevistas. Lo esperamos por Medellín para que desde esta cabina nos cuente qué va a hacer de su futuro político, porque el país también lo llama a participar de la contienda. Bueno, yo he dicho que no tengo en este momento ninguna aspiración de orden político, pero hablaremos sobre ello cuando vaya a Medellín con el mayor agrado. Una feliz tarde y un feliz fin de semana allá en Bogotá. Hasta luego, doctor Jorge. 12 del mediodía, 46 minutos. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 46 minutos, y a esta hora llega la opinión del senador liberal Juan Manuel Galán. Buenas tardes. Quiero saludar a todos los oyentes de Panorama en este nuevo fin de semana, puente festivo, Munera Isman Radio, y a los oyentes en el área metropolitana del Valle de Aburrá, de Medellín y de Antioquia. Quiero hacerles algunos comentarios sobre la conmemoración que vivimos esta semana de los 28 años del asesinato de mi padre, Luis Carlos Galán, que se cumplieron este viernes pasado, 18 de agosto. Es la oportunidad para mencionar, como él lo dijo, con mucha sabiduría y con mucha lucidez, que a los hombres se les puede eliminar, pero las ideas no. Y nos corresponde a esta generación de colombianos levantar la bandera de sus ideas, de lucha contra el clientelismo, que es el caldo de cultivo que tiene la corrupción. La corrupción realmente es el síntoma de la enfermedad que se llama clientelismo, que nos cuesta 5% del Producto Interno Bruto.
Para que construyamos un país de oportunidades tenemos que liberar a nuestro país del yugo del clientelismo. Tenemos que generar esa Colombia descentralizada, esa Colombia donde las regiones son dueñas de su destino, que tienen instituciones políticas fuertes, donde no se compra y se venden los votos. Una Colombia que recupere la majestad de la política, el sentido ético de la política, la vocación de servicio que debe guiar como principio rector y fundamental el quehacer de los políticos, el quehacer de la política. Por eso recordamos hoy más que nunca su ejemplo, recordamos su testimonio de vida, su testimonio de entrega, de entregarlo todo, por amor a Colombia, por amor a los colombianos, inclusive su propia vida. Ese es el ejemplo y el talante, el arquetipo de político que debemos reivindicar hoy para Colombia, para nuestro país. Quiero saludarlos en este fin de semana festivo a todos los oyentes de Panorama y de Munera Eastman Radio en Colombia y en todo el mundo. Al aire, Panorama. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Aunque no me ves, siempre estoy cerca de ti, expandiéndome bajo la tierra para llevarme lo que no necesitas y darle un ambiente más saludable a tu vida. Si me das la confianza de estar ahí, yo te doy calidad de vida. Soy el alcantarillado de EPM y tu bienestar es mi destino. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande en el futuro que anhelas. Es tu casa, es tu tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Esta es mi casa y esta es mi tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. El Consejo de Medellín es la representación de los ciudadanos ante la administración pública. Tú tienes el poder de elegir y así transformar la ciudad. El poder es tuyo, haz parte del proceso, participa y juntos construyamos una mejor Medellín. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. A esta hora, Panorama Mundial. 12 del mediodía, 51 minutos. Vamos a Caracas, Venezuela. A ver qué está pasando con nuestros hermanos venezolanos. Allá está el periodista Byron Jaramillo. Byron, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo cordial para ustedes allí en Panorama y para todos los oyentes que a esta hora están sintonizando los 790 de Munera Eastman Radio. Bastaron solo 72 horas después del anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, sobre una posible invasión militar aquí en Venezuela, y fue este tiempo en el cual se convocó a todos los seguidores del madurismo a realizar una gran marcha y posterior concentración en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores aquí en Caracas. A esta concentración o marcha se le dio el nombre como la Marcha Antiimperialista, en respaldo a la Revolución Bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y a la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. También la misma se realizó para rechazar las declaraciones hechas por el señor Trump con la intención de invadir militarmente territorio venezolano. Por su parte, Nicolás Maduro aprovechó la marcha para dar un discurso en un tono algo desafiante en contra de Trump, enviándole un mensaje contundente diciéndole que Venezuela sabrá responder ante una eventual invasión militar,
por lo que ha convocado a todo el país para los días 26 y 27 del presente mes, cuando se hará un ejercicio militar y donde se le mostrará al mundo los diferentes tanques, los aviones, los fusiles y los misiles que tiene dispuesto y disponible el Ejército Nacional Bolivariano para defender la soberanía y la paz del país. De otra parte, hay que decir que esta semana se cerraron las inscripciones a candidatas y candidatos para las próximas elecciones a gobernadores. Cabe reseñar que dichas elecciones estaban pautadas a realizarse en el próximo mes de diciembre, pero a petición y por decreto de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, las mismas serán adelantadas para el mes de octubre. En cuanto a estas elecciones, hay que decir que tienen dividida al sector de los líderes de la oposición venezolana, pues para unos inscribir candidatos a gobernador para octubre sería darle la razón y el respaldo a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral, mientras que para otros líderes políticos el hecho de no inscribir en estas elecciones candidatos a gobernadores por la oposición sería cederle más terreno al oficialismo y a los que están gobernando a Venezuela. Total que mientras la oposición sigue dividida a causa de estas elecciones a gobernaciones para el mes de octubre, Maduro felicitó a quienes sí se inscribieron y a los que van a participar en las mismas. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral anunció un total de 226 candidatos pertenecientes a 76 partidos políticos que están inscritos y que van a formar parte de estas elecciones a gobernadores para el próximo mes de octubre. Pero mientras el gobierno nacional por un lado felicita, por otro lado está rechazando, como fue el caso de la visita hecha o la gira que realizó por diferentes países de la región el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence. Esta visita fue catalogada por el gobierno de Nicolás Maduro como una injerencia de los Estados Unidos en los países de la región y en su soberanía. Y sigue la novela o la pelea entre la exfiscal general de la Nación, la doctora Luisa Ortega Díaz, y la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esta última, no conforme con destituir a la fiscal de su cargo, han ordenado el allanamiento en su residencia, además de ordenar quitarle la inmunidad parlamentaria y proceder con una orden de captura en contra del señor Germán Ferrer, quien es el esposo de la doctora Luisa Ortega Díaz. Hay que decir que dicha persecución en contra de ellos les ha obligado a abandonar Venezuela, y ya es un hecho y está confirmado que se encuentran ambos, la exfiscal general y su esposo, el exdiputado chavista, en territorio colombiano. Deja el carro en casa. Estas vacaciones son para relajarse y compartir. Descansa del volante. Escoge el plan que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. El Consejo de Medellín es la representación de los ciudadanos ante la administración pública. Tú tienes el poder de elegir y así transformar la ciudad. El poder es tuyo, haz parte del proceso, participa y juntos construyamos una mejor Medellín. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Panorama Nacional, porque somos país. 12:56 minutos, vamos a ir a Bogotá a conocer las noticias del Congreso de la República. ¿Qué ha pasado en la capital colombiana? Allí está el periodista Fabio Callejas Ramírez. Fabio, ¿cómo le parece? Buenas tardes. Jorge, Pedrito, María Claudia, oyentes de Panorama y de Radio Munera Isman en Antioquia, buenas tardes. ¡Qué delicia, con puente! ¿Cómo les parece? Esta semana me llamó la atención una frase cuando entregaron el último contenedor con las armas de las FARC en La Guajira. Sobre ese acontecimiento le preguntaron a Iván Márquez qué opinaba y dijo: le hemos cumplido a Colombia y le cumpliremos cuando seamos gobierno. ¿Cómo les parece? Bochornosa sesión la protagonizada en la Comisión Primera de la Cámara en la discusión de la reforma política. Una por parte de congresistas del Centro Democrático llamando a varios jóvenes terroristas de las FARC. Cambio Radical pidiendo archivo de la iniciativa. Como dice el senador de Marras, casi se dan en la jeta. ¿Cómo les parece?
Mal en sus nombramientos le ha ido al presidente Santos. Nombra funcionarios y le salen chicharrones. No se posesionaron Juan Carlos López en el ICBF, Jorge Lara en el ICFES, Carlos Correa en Findeter, y falta qué pasa con Juana Bazán en la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Cómo les parece? Bueno, esta semana en el barrio Tayrona de Santa Marta, 140 mujeres cansadas por falta de energía eléctrica en el sector, decidieron protestar mediante una huelga sexual de piernas cruzadas. ¿Cómo les parece? Esto obligó a sus maridos a hacer gestiones para conseguir dinero y comprar un transformador dañado en la zona. El problema se solucionó y la huelga de piernas cruzadas se levantó porque ahora en las noches todos con aire fresco. Recomendación, ojalá en Medellín no se vayan a quedar sin energía. ¿Cómo les parece? Gracias, feliz puente. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín y Twitter, @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Muy bien, nos vamos. Le agradecemos a John Valencia en la parte técnica y en la consola multiplicadora de sonido. Regresamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía, aquí, a los 7:90 de Munera Eastman Radio. Que tengan un feliz fin de semana.